En un reino distante, donde los ríos brillan y las montañas susurran secretos, vive el rey Alfa. Su figura imponente destaca en medio de la nobleza, con una melena dorada que parece reflejar la luz del sol. Sus ojos, de un azul profundo, poseen la intensidad del océano y la sabiduría de los ancianos. Pero, a pesar de su fortaleza, hay una sombra que lo sigue: el temor a la soledad. Desde la muerte de su padre, el rey Alfa vive con la constante angustia de no estar a la altura de su legado. Este miedo lo ahoga, lo consume. A su lado está su pareja, la bella Mira. Cabello negro como el ala de un cuervo, piel suave y pálida que brilla como la luna. Sus ojos son de un verde esmeralda, reflejando tanto ternura como determinación. Mira es fuerte, pero su corazón está lleno de dudas. Criada en un mundo donde el amor es un lujo, teme que su conexión con el rey Alfa sea solo un espejismo. Ambos habitan en un palacio de mármol, rodeado de lujos que contrastan con la soledad que sienten. A pesar de vivir juntos, existe una distancia entre ellos, un abismo que parece inquebrantable. El conflicto interno del rey Alfa es profundo. Su mayor temor es no poder mantener unido a su reino y al mismo tiempo perder a Mira. La presión de ser un líder se siente como una pesada carga. Mira, por otro lado, experimenta el miedo de no ser suficiente, de que su amor no llene los vacíos del rey. Este ciclo de inseguridades los atrapa, empujándolos a una espiral de dudas y silencios. Un día, mientras caminaban por los hermosos jardines del palacio, ocurrió un evento que cambiaría todo. Un misterioso viajero llegó al reino, trayendo consigo un objeto antiguo, un medallón que pertenecía a un ancestro del rey Alfa. Este medallón, con su brillo sutil, fue entregado al rey con una advertencia: el pasado nunca se olvida. La intriga se apoderó del rey. Mira, sintiendo la tensión en su ser, se acercó y tocó el medallón con delicadeza. En ese instante, un destello de luz envolvió a los dos, conectando sus almas en un instante fugaz. Era como si el tiempo se detuviera y el universo les susurrara que estaban destinados a algo más grande. Mientras el medallón reposaba en las manos del rey Alfa, una carga emocional se hizo evidente. Era un símbolo central que representaba tanto el amor como los fantasmas del pasado, la historia de su familia, las decisiones tomadas, los sacrificios realizados. Mira lo observaba, sintiendo una mezcla de miedo y deseo. Era un recordatorio de la responsabilidad que él llevaba sobre sus hombros, pero también de la posibilidad de un futuro juntos. La atmósfera en el jardín se tornó tensa. La luz del sol comenzaba a descender, tiñendo todo con tonos dorados, creando un escenario casi mágico. Pero en medio de esta belleza había un aire de tragedia. Los dos personajes, atrapados en sus propios miedos, encontraron en ese medallón un motivo para acercarse, un puente que les permitiría explorar sus emociones. Sin embargo, la advertencia del viajero resonaba en sus corazones: el pasado nunca se olvida. Cuando el cielo empezó a oscurecer, el rey Alfa dejó caer el medallón y éste rodó por el suelo. Esa caída fue simbólica, una representación de cómo sus inseguridades estaban a punto de desmoronarlo todo. Mira se agachó y al recogerlo, sus dedos se rozaron. Una chispa de conexión se encendió. En ese momento, ambos sintieron que su historia apenas comenzaba, que el futuro podía cambiar con una decisión, un gesto. El capítulo terminó con un aire de expectativa. ¿Pueden el rey Alfa y Mira superar sus miedos y abrir su corazón? La conexión momentánea con el medallón dejó una pregunta flotando. ¿Qué secretos descubrirán sobre su amor y su destino? Y antes de que continúes con esta emocionante aventura, asegúrate de estar inscrito en nuestro canal,
Deja tu like para ayudarnos con el algoritmo. Cuéntame, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Interactúa en los comentarios. Tienes un mundo de sorpresas esperando. En los días que siguieron al encuentro con el misterioso viajero y el medallón, el ambiente en el palacio se volvió tenso. Las sombras de la incertidumbre se cernían sobre el rey Alfa y Mira, quienes luchaban por comprender el significado de lo que había sucedido en el jardín. Cada uno de ellos cargaba con un peso invisible, profundizando el abismo que ya existía entre sus corazones. Una tarde, el rey Alfa decidió buscar a Mira en la biblioteca, un lugar donde pasaba horas sumido en los libros de historia y sabiduría antigua. Ella se encontraba allí, hojeando un volumen sobre las leyendas de su reino. Cuando él entró, el sonido de la puerta crepitó, pero no se atrevió a interrumpir su concentración. En lugar de eso, se quedó observando su silueta, el brillo de su cabello contrastando con el dorado de los lomos de los libros. Mira sintió su presencia, y cuando alzó la vista, sus miradas se entrelazaron. «¿Qué te preocupa, Rey Alfa?», preguntó, su voz suave pero decidida. Él vaciló. El orgullo le decía que los problemas del reino no debían inquietar a su amante, pero el peso de la soledad iba más allá de lo que podía ocultar. «Es el medallón, Mira. Hay algo que no comprendo», admitió, acercándose a ella. «Siento que mis ancestros me observan, como si sus decisiones me estuvieran atando. Tengo miedo de fallar, de no ser el rey que mi padre fue». Su voz se quebró, una vulnerabilidad que transformó el aire pesado en algo más ligero. Mira lo miró con ternura. «No tienes que cargar con todo solo. Estoy aquí», le dijo, tocándole la mano. Su gesto cálido permitió que él respirara un poco más fácil, pero la preocupación seguía en su mirada. «El futuro que deseo no es solo gobernar este reino. Quiero que sepas que eres suficiente para mí». La conexión entre ellos se tornó palpable. Un destello de intimidad brotó en un rincón del silencio. Sin embargo, justo cuando comenzaban a construir ese puente emocional, un golpe en la puerta interrumpió su momento. Era Alden, uno de los consejeros más cercanos al rey, un hombre leal pero con ambiciones propias. Su rostro era una máscara de preocupación. «Su Majestad, hay noticias urgentes». Ambos se alejaron del momento de cercanía, y eso creó una grieta en lo que comenzaba a florecer. Alden informó sobre un levantamiento en una de las provincias del reino. Los campesinos estaban cansados de las altas tasas de impuestos y exigían más derechos. La mirada de Alfa se oscureció. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz endureciéndose. Mientras discutían estrategias, Mira se sintió cada vez más apagada, como un eco en medio de un torrente. La interacción tensa entre el rey y su consejero la hizo cuestionar su lugar. «Esta batalla podría llevarnos a una guerra abierta», dijo Alden. «Debemos actuar con firmeza». Las palabras de Alden resonaron en las paredes del palacio, pero para Mira representaban el peligro de una elección que podría poner en riesgo lo que había comenzado a construir con Alfa. Recordó el medallón y la advertencia del viajero. El pasado nunca se olvida. Los ecos de las decisiones pasadas de su familia resonaban profundamente en su mente a medida que el ciclo de poder y autoridad rugía frente a ella. El rey, sintiendo la presión, se enfrentó a una decisión: ser firme y mantener el control o abrirse a un diálogo con el pueblo, arriesgando la estabilidad del reino. «No podemos ser duros, Alden», dijo Alfa con una voz que sonó casi como un ruego. «Necesitamos entender su dolor». Mira vio cómo el rey luchaba con su verdadero deseo de conexión y su necesidad de autoridad.
En ese momento comprendió que su amor por él no era solo un refugio, sino un verdadero duelo entre el deber y la empatía. Se levantó, acercándose cautelosamente. Tu grandeza no se mide solo por tu fuerza, Alfa. A veces la compasión puede ser tu mayor aliada. La mirada entre ellos se intensificó. El miedo a perderse el uno al otro se convirtió en un catalizador de decisiones. Alden frunció el ceño, incapaz de entender la vulnerabilidad que se desarrollaba. No podemos permitir que esta percepción de debilidad socave nuestra autoridad, insistió, ignorando el brillo del amor que crecía entre el rey y su compañera. En medio de este conflicto externo e interno, un gemido del pasado resonó en la mente de Alfa. El medallón, como un símbolo de sus raíces, había revelado la carga de su historia familiar. Las decisiones que había tomado su padre en situaciones similares lo abrumaban. ¿Sería él capaz de romper ese ciclo? ¿Podía elegir el amor y la comprensión en lugar de la estricta autoridad? La noche cayó y las estrellas comenzaron a brillar. En la penumbra, Alfa miró a Mira, quien parecía un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, la conversación con Alden había dejado cicatrices. La línea entre el deber y el deseo se volvía más delgada. El amor que compartían estaba bajo prueba, pero en ese instante sintió que estaban a un paso de un nuevo entendimiento. Pero cuando la segunda luz de la luna iluminó el jardín, un nuevo aspecto del medallón se deslizó en su mente. Quizás este objeto es más que un símbolo, reflexionó, su voz un susurro. Quizás su poder puede unirnos de manera que nunca hemos imaginado. Y así, entre las sombras del deber y la luz del amor, se encontraron en un punto crucial. Con el medallón como su testigo, tomaron decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. Pero en la distancia, el eco de la traición y el sacrificio acechaba, listo para desatar una nueva tormenta. El capítulo terminó con una sensación de urgencia. ¿Podrán Alfa y Mira sortear los desafíos que se vienen en su camino? ¿Encontrarán el coraje para enfrentar a Alden y al pueblo? Y lo más importante, ¿el medallón llevará consigo un verdadero poder que cambiará sus destinos? El futuro era incierto, y ellos estaban a punto de descubrir cómo incluso un amor tan puro puede ser retado por fuerzas invisibles. En los días que siguieron a las tensiones en el palacio, el rey Alfa se encontró atrapado entre su papel como líder y sus deseos más profundos. Las noches eran largas, llenas de ecos de voces pasadas y la presión del futuro que lo amenazaba. La noticia del levantamiento en la provincia resonaba en su mente como un tambor insistente. ¿Acaso él, el rey Alfa, podía asegurar la paz en su reino? A cada momento sentía que el medallón que había recibido del viajero pesaba más en su pecho. Era un recordatorio constante de su historia y de las decisiones que su padre había tomado, decisiones que habían marcado el destino de su familia. Mientras tanto, Mira, que aguardaba en un rincón del palacio, también luchaba con sus propios demonios. La inseguridad había comenzado a arraigarse en su corazón. Ella deseaba ser una compañera fuerte para Alfa, pero la intervención de Alden había hecho que se cuestionara su lugar en el mundo del rey, un mundo que parecía estar lleno de maquinaciones y estrategias, donde el amor a veces se desdibujaba. En esos momentos de soledad, buscaba refugio en el jardín, el mismo lugar donde había sentido esa chispa de conexión con el medallón. Era en el jardín, entre rosas y jazmines, donde experimentó una epifanía. El amor también requería valentía. Una tarde, mientras paseaba entre las flores, Alfa la encontró en un estado contemplativo. Se acercó con cautela y la miró, sintiendo una punzada en el corazón al ver su tristeza. «¿Qué te atormenta, Mira?»,
preguntó, su voz envolviendo el aire con un tono suave. Ella se giró, sorprendida por su presencia. Siento que no puedo ser la reina que necesitas. La carga del reino es pesada y yo solo soy una mujer con miedos, confesó con la voz temblorosa. El rey se acercó tomando sus manos con ternura. Mira, lo que más aprecio de ti es tu honestidad. Tus miedos son parte de lo que somos. No eres solo una mujer, eres mi compañera y en este viaje debemos enfrentarlos juntos. Las palabras de Alfa fueron como un bálsamo para su alma herida. Encontraron consuelo en la vulnerabilidad compartida, una conexión que les recordaba que el amor también podía ser un refugio de coraje. Sin embargo, la sombra de Alden seguía presente. El consejero había comenzado a mover sus propias piezas en este juego de poder. Con sus propios intereses en mente, comenzó a murmurar en los pasillos del palacio. Sembraba la duda entre los nobles, sugiriendo que el rey era blando, que su compasión podría ser su perdición. La atmósfera en el palacio se tornó expectante. Los nobles comenzaron a cuestionar la dirección que tomaba el reino bajo el liderazgo de Alfa. Alden, tras la fachada de lealtad, había desatado una corriente de desconfianza. El conflicto interno del rey Alfa se intensificó. Mientras él deseaba abrir diálogo con los campesinos y entender su dolor, la presión de su corte lo empujaba hacia decisiones más drásticas. No puedo permitir que parezca débil, se decía a sí mismo una y otra vez. Pero su corazón, al mismo tiempo, gritaba por compasión, por humanidad. Mira lo observaba, preocupada por el peso que llevaba sobre sus hombros. No dejes que otros decidan por ti, Alfa, le aconsejó en otra ocasión, cuando los dos se refugiaron en la biblioteca. Tu poder radica en tu corazón, no en tu espada. Cada conversación se convertía en un delicado ballet de emociones, donde la vulnerabilidad de Alfa se encontraba con el coraje de Mira. En medio de esos momentos, el medallón relucía con un nuevo significado. Era más que un símbolo de su historia. Era un recordatorio de que su amor tenía el poder de cambiar las estructuras que parecían inamovibles. Pero cada vez que comenzaban a construir ese entendimiento, Alden intervenía, llevando el tema de la revuelta con insistencia. Cuando finalmente llegó el día de la reunión con los líderes de la provincia, Alfa se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Sus manos temblaban, no solo por la responsabilidad de su reino, sino por la necesidad de demostrar a Mira que la compasión era una forma de poder. Frente a un grupo de campesinos cansados y preocupados, Alfa tomó la palabra. «Sé que están enojados y sé que sufren», comenzó, su voz resonando con sinceridad. «Quiero que esta sea una conversación, no una confrontación». Mira estaba en la sala, observando. El medallón colgaba de su cuello, un faro de esperanza. Pero la tensión se cortaba como un cuchillo en el aire. A medida que algunos de los campesinos respondían con rencor, Alden se acercó, insistiendo en que Alfa necesitaba mostrar autoridad. La mirada entre el rey y el consejero era eléctrica, un choque de visiones sobre el futuro del reino. Fue entonces, en medio de gritos que exigían justicia, que un hombre al fondo levantó su voz, un antiguo amigo de la familia real. Rey Alfa, su propio padre siempre buscó el diálogo. El pueblo no es su enemigo, sino su mejor aliado. Escúchenos. Las palabras cayeron como un rayo, resonando en el corazón de todos los presentes. Era una invitación a unir todo lo que habían enfrentado, un reto a la forma en que habían encerrado sus diálogos en lealtades ciegas. El rey sintió que el medallón ardía contra su pecho. Las heridas abiertas del pasado comenzaron a cerrar lentamente.
revelando la conexión que podría trazar un camino hacia un futuro compartido, uno que quizás rompiera con las tradiciones que habían ensombrecido su hogar. Pero antes de que pudiera hablar, la rabia en la habitación aumentó y los ecos de la desconfianza comenzaron a resurgir. La mirada de Alden se oscureció. Su ambición se entrelazaba con la desesperación y supo que el desafío apenas comenzaba. Alfa reflexionó brevemente, sintiendo el peso del legado, y supo que debía hacer una elección: seguir el camino fácil de la autoridad o abrir su corazón hacia lo incierto del diálogo. Mira lo observaba, sus ojos esmeralda brillando con fe. La conexión entre ellos se intensificaba a cada momento. «Yo decido ser el rey que este pueblo necesita», anunció, dejando que la verdad lo guiara. Pero algo se movía en la sombra. Alden, sintiendo que su control se desvanecía, empezó a tramar un plan en la oscuridad. Un plan que podría deshacer todo el amor que se había forjado. Y así, mientras el reino se debatía entre antiguas lealtades y nuevos comienzos, la luz del medallón se volvió aún más significativa, un símbolo de la lucha por la conexión entre el deber y el amor. Al caer la noche, una sensación de urgencia impregnaba el aire. El futuro del reino, así como su relación, se encontraba en un punto crítico. Las estrellas brillaban por encima, pero un oscuro presagio se cernía en el horizonte. La partida apenas había comenzado, y la pregunta ardía en el corazón de Alfa y Mira. ¿Serán capaces de enfrentar juntos los retos que se avecinan, o las fuerzas del pasado tornarán su pasión en cenizas? Los días en el palacio se volvieron cada vez más tensos. El rey Alfa, atrapado entre sus deberes como líder y sus sentimientos por Mira, se debatía entre la compasión y la autoridad. Las noches eran un laberinto de pensamientos. Cada decisión que tomaba parecía tener un eco del pasado que lo perseguía. Mientras tanto, Mira también luchaba con sus propias inseguridades, deseando ser la reina que su amado necesitaba, pero sintiendo el peso de la incertidumbre. Una noche, mientras la luna brillaba intensamente sobre el jardín, Alfa encontró a Mira sentada en un banco de piedra, sumida en sus pensamientos. Se acercó con cautela, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio. «¿Qué te inquieta esta vez?», preguntó, su voz suave como un susurro. Mira levantó la vista, sus ojos verdes reflejando la luz de la luna, y sintió que la conexión entre ellos se reforzaba. «Solo pienso en lo que podría pasar si no encuentro mi lugar a tu lado», confesó, dejando caer la guardia. Alfa se sentó a su lado, sintiendo la calidez de su presencia. «Mira, tu ser es lo que da vida a este palacio. Sin ti no soy nada», respondió con sinceridad. Ese momento de vulnerabilidad compartida creó un espacio seguro entre ellos. Se miraron a los ojos y en silencio entendieron que, en medio del dolor y la lucha, había amor. Pero el peso de la revuelta los acechaba y un nuevo desafío estaba por llegar. Algunos días después, durante una reunión con su consejo, Alden, el consejero, tomó la palabra con una firmeza que hizo que el ambiente se volviera tenso. «Su Majestad, el pueblo está creciendo impaciente. Si no actuamos con firmeza, perderemos la autoridad. Necesitamos demostrar poder». Alfa sintió que su corazón se oprimía. La advertencia resonaba en su mente. Un susurro interno le decía que seguir la línea dura podría llevar a una guerra, pero también lo inquietaba el temor de ser visto como débil. Mira, que estaba presente, observaba con ansias. Por un lado, admiraba la determinación de Alfa, pero por otro, temía que su decisión pudiera desgarrar el frágil lazo que habían comenzado a reconstruir. En un momento, logró alzar la voz.
sintiendo que cada palabra debía salir con cuidado. Quizás deberíamos escuchar al pueblo antes de decidir. A veces la verdadera fortaleza reside en la comprensión, sugirió. Las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidos por su osadía. Alden frunció el ceño, desestimando sus palabras. Las tendencias de debilidad solo fomentan la anarquía. Necesitamos controlar la situación antes de que sea demasiado tarde. Esa declaración encendió la llama interna de Alfa. No puedes empujar a nuestro pueblo al abismo solo para demostrar autoridad, replicó, adrenalina recorriendo sus venas. El choque entre la empatía de Alfa y la frialdad de Alden exacerbó la tensión. Así, mientras el consejo ardía en debates, el amor entre Alfa y Mira se ponía a prueba. Al caer la noche, Alfa buscó a Mira en el jardín. El suave aroma de las flores jazmín inundaba el aire mientras se acercaba. «No quiero que el miedo nos separe», le dijo, buscando su mirada. Mira, abrumada por la presión del futuro, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Pero, ¿y si no soy suficiente para sostenerte cuando el reino se oscurece?», preguntó, su voz temblando. El rey se acercó más, tomando sus manos con ternura. «Eres más que suficiente. Eres mi luz». Con esas palabras, el medallón colgante brilló, recordándole su historia compartida. Pero lo que deberían haber sido momentos de conexión se veían interrumpidos por las sombras que acechaban su hogar. Al pasar de los días, la revuelta creció. Los campesinos se organizaron y comenzaron a marchar hacia el palacio, exigiendo ser escuchados. La presión aumentaba sobre el rey, y el consejo exigía decisiones rápidas. En una reunión en el gran salón, la situación estalló. «Si no cancelas los impuestos, iremos a la guerra», gritó un líder campesino. El ambiente se tornó hostil, y Alden vio su oportunidad. «Tu indecisión solo está exacerbando la situación, Alfa», lo atacó con desdén. Alfa, sintiendo la presión de ambos lados, comenzó a temer por su futuro y el de Mira. «Nunca querría ser un rey cuyos súbditos sufren», admitió, sintiendo la carga de su línea de sangre. Pero Alden, viendo una oportunidad de manipular la situación, comenzó a murmurar a otros nobles sobre la fragilidad del rey. El eco de su ambición se hacía más fuerte, avivando la desconfianza. «Es hora de tomar decisiones difíciles, mi rey», le susurró, manipulando el hilo de la conversación. Las palabras caían como roca en su mente, cuestionaban su capacidad para liderar. Esa noche, mientras contemplaba el medallón en sus manos, una nueva luz iluminó su significado. No se trataba solo de la conexión con su pasado, era el símbolo de lo que podía ser si él elegía la valentía sobre el miedo. Era un recordatorio de que el cambio requería sacrificio y que se necesitaba amor para crear un futuro mejor. Pero la noche trajo consigo un secreto. Alden, que había estado urdiendo un plan en la sombra, chismeó a un grupo de nobles sobre la debilidad del rey. «Alfa no es digno de liderar. Se dejará llevar por sus emociones». El rumor se propagó como un fuego, y la línea entre la lealtad y la traición comenzaba a desdibujarse. Mira, al escuchar murmullos sobre el consejo, se sintió abrumada. «Alfa, lo que Alden dice puede dañar nuestra relación. Debes actuar con rapidez», instó. Pero Alfa, consciente de la trampa, sabía que debía pensar con cabeza fría. En un momento de conexión, entrelazaron sus manos. «Si nuestro amor puede resistir esto, puede resistir cualquier cosa», dijo. Así terminó un capítulo, atrapados entre la esperanza y el miedo. Las decisiones se precipitaban, y algo oscuro se cosía en el aire. En el fondo, un cambio inminente estaba por acontecer, y el medallón relucía,
presagiando un futuro donde amor y desafío debían unirse en una lucha por su reino. ¿Sería suficiente su amor para atravesar la tormenta que se avecinaba? El futuro estaba lleno de promesas, pero también de sombras. Los días se deslizaban entre la presión del deber y la lucha interna del rey Alfa. A medida que la tensión aumentaba entre la nobleza y los campesinos, las noches se volvían largas y llenas de dudas. Con el medallón aún pesando en su pecho, Alfa buscaba respuestas en las sombras del palacio. Era un símbolo de su herencia, pero también de las decisiones que aún lo acechaban. Recordaba las palabras del viajero: el pasado nunca se olvida. Un día, mientras caminaba por los jardines, sintió que la soledad lo envolvía. Las hojas susurraban secretos que su corazón no podía ignorar. Fue entonces cuando se encontró de nuevo con Mira, quien estaba recolectando flores para adornar el palacio. Su risa, un sonido que antes lo llenaba de alegría, ahora era un eco de la tristeza compartida. Sin embargo, había algo diferente en su mirada. Reflejaba una determinación renovada. «Mira», comenzó Alfa, tratando de encontrar el equilibrio en su voz. «Siento que estamos al borde de algo grande, pero aún no sé cómo unir a nuestro pueblo. La autoridad que intento mantener me desgarra». Ella lo miró, sus ojos esmeralda brillando bajo la luz del sol, y en ese instante entendió que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. «Alfa», dijo, acercándose más, «nunca será fácil, pero tal vez lo que necesitas no es solo autoridad. A veces, el solo hecho de escuchar puede ser un acto de valentía». Las palabras de Mira resonaron en su corazón como un suave murmullo, empujándolo hacia la conexión que tanto anhelaba. En su abrazo, Alfa sintió que el peso comenzaba a levantarse, aunque la sombra de Alden siempre acechaba en la distancia. La lucha entre los nobles y el pueblo no fue solo un conflicto externo. Dentro de Alfa se tejían miedos y anhelos. La presión de ser el rey perfecto lo consumía. La idea de decepcionar a su padre lo mantenía despierto por las noches. Pero cada vez que se encontraba con Mira, sus ansiedades parecían desvanecerse, como si su amor pudiera cerrar las heridas de sus inseguridades. Sin embargo, la influencia de Alden se volvía cada vez más palpable. La tensión en el consejo creció, y este consejero comenzó a sembrar dudas sobre la capacidad de Alfa para liderar. Sus decisiones son blandas. El rey debe mostrarse firme para garantizar la lealtad, decía, su voz serpenteante llenándolos de incertidumbre. La nobleza comenzó a cuestionar la valentía del rey, y eso hizo que la relación con Mira se volviera aún más delicada. Un día, durante una reunión crucial, Alden instó a la corte a considerar la fuerza en lugar de la compasión. Si el pueblo no ve fuerza, se rebelará. ¿Acaso queremos lo que ya ha comenzado en la provincia?, lanzó como un desafío. La mirada de Alfa se endureció. «No quiero que el pueblo me tema, Alden. Quiero que confíen en mí», replicó, su voz resonando con determinación. Pero esas palabras fueron como un hilo frágil, a punto de romperse por la tensión. Mira observaba, sintiendo que la línea entre el amor y el deber se desdibujaba. Cuando finalmente el consejo se disolvió, Alfa encontró consuelo en su compañía. En los jardines, bajo el cielo estrellado, él buscó su luz. «A veces me pregunto si estoy tomando el camino correcto. Si debería ser más duro», confió, sentándose junto a ella. Su voz era un reflejo de su angustia. La suave brisa menudeaba entre ellos mientras Mira respondía con ternura. «Si ser duro significa perder tu esencia, entonces es una pérdida. Puedes ser fuerte y compasivo al mismo tiempo. Nunca subestimes el poder del corazón». Sus palabras le dieron a Alfa la valentía que necesitaba,
pero la sombra de Alden seguía acechando. Esa noche, mientras se retiraban al palacio, comenzaron a escuchar murmullos en el aire, ladridos de perros y el ruido de pasos apresurados. Una revuelta había estallado cerca de la ciudad. Ambos se miraron con preocupación. «Debo ir. Necesito ver qué está sucediendo», dijo Alfa, con un destello de determinación en sus ojos. Pero antes de que se separaran, Mira lo sostuvo del brazo. «Ten cuidado. No todos ven la compasión como una fortaleza». Su voz temblaba, y él sintió que su corazón se hacía más pesado. Esa noche, el rey Alfa se vio cara a cara con la brutal realidad de su reino. La revuelta era un torbellino de gritos y sombras. «Queremos nuestros derechos», resonaba en el aire. El rey sintió que su mundo se tambaleaba. Allí, en medio de la turba, se encontró a un viejo amigo de su padre, un hombre que había sido un aliado en tiempos difíciles. «Alfa, los tiempos han cambiado. La gente pide a gritos justicia», le advirtió, empujando al rey a pensar sobre lo que la autoridad significaba realmente. Entre los gritos y el caos, Alden aparecía como un espectro, impulsando la ira de la gente. La dualidad del amor de Alfa por Mira y su respuesta a la revuelta comenzaron a dar forma a su futura decisión. ¿Debería actuar con puño de hierro o elegir el camino más arriesgado del diálogo? Su corazón, desgarrado por la lealtad a su padre y el amor por su reina, se encontraba en un dilema. Cuando regresó al palacio, desalojando los ecos de la revuelta de su mente, recordó el medallón que colgaba de su cuello. En su interior, un nuevo significado comenzó a surgir. Era un símbolo no solo de su legado, sino también de la capacidad de transformar su historia. «Tal vez este medallón sea también un símbolo de elección», murmuró, dándose cuenta de que su historia estaba aún por escribirse y que él tenía la pluma en la mano. Al día siguiente, antes de que hubiera tiempo para prepararse, el consejo se reunió de nuevo. La saya estaba tensa y los rumores se multiplicaban. «El rey ha fallado», dijeron ciertos nobles. Pero en ese mar de incertidumbre, Alfa tomó una decisión. «Hoy escucharé al pueblo», anunció. La sala se llenó de murmullos. La declaración dejó sin aliento incluso a Alden. El rey podía sentir que su elección tenía el potencial de reescribir su historia, un testimonio de la capacidad de amor y entendimiento. Sin embargo, Alden, desarmado y furioso, comenzó a forjar un nuevo complot. Y así, entre los resplandores de la verdad y la oscuridad de la traición, el futuro del reino se convirtió en un escenario de luces y sombras. Mientras el sol se escondía, el amor de Alfa y Mira se pondría a prueba de maneras que nunca habían imaginado. La conexión entre ellos, forjada en la vulnerabilidad y la fortaleza compartida, sería la única brújula que podrían seguir en medio de una tormenta. Juntos, se adentrarían en territorios desconocidos, con un horizonte que prometía tanto peligro como esperanza. ¿Podrán forjar el cambio que su reino tanto necesita o se perderán entre las sombras de sus propios miedos? Solo el tiempo revelaría la verdad, y así el capítulo concluyó con un aire de urgencia. El pasado, presente y futuro convergían. La historia de Alfa y Mira apenas comenzaba a dibujarse, sus pasos al borde de un abismo lleno de decisiones fatídicas. Las estrellas brillaban por encima, pero la noche era pesada con promesas y peligros. La trama se tejía, y el amor debía danzar en la cuerda floja entre desafíos y traiciones. El día que Alfa decidió escuchar al pueblo, el aire estaba cargado de expectación y esperanza. La sala del consejo estaba repleta de nobles y campesinos, cara a cara en un diálogo que prometía ser un punto de inflexión en el reino. Mira, a su lado, sostenía su mano con fuerza.
como si su amor pudiera darle el valor que tanto necesitaba. Alfa se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Miró a la multitud, sintiendo la energía vibrante que llenaba el espacio. He escuchado sus voces y sus preocupaciones, comenzó, su voz resonando en la sala. Quiero que todos sepan que mi deseo es construir un reino donde la justicia y la compasión vayan de la mano. Las palabras fluyeron con sinceridad y los murmullos comenzaron a calmarse. El rey sentía que su vulnerabilidad, la misma que había temido durante tanto tiempo, se convertía en su mayor fortaleza. Un campesino, con el rostro marcado por el sufrimiento, alzó la mano. Su Majestad, hemos luchado mucho por nuestros derechos. Solo queremos ser escuchados. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mira lo observaba, su corazón latiendo al unísono con el de su rey. Ella sabía que cada palabra que él decía era un paso hacia la redención, no solo para él, sino para todos los presentes. A medida que la conversación avanzaba, los nobles comenzaron a cuestionar la decisión de Alfa. Alden, visiblemente inquieto, levantó la voz. Su Majestad, ceder a sus demandas podría ser un signo de debilidad. La autoridad se respeta a través del miedo. Pero esta vez, Alfa no se dejó intimidar. No puedo liderar por el miedo. Quiero gobernar con amor y respeto. Esta es nuestra oportunidad de escribir una nueva historia. Su mirada intensa atrajo la atención de los presentes, y la tensión se transformó en un murmullo de sorpresa y reconocimiento. Mira sintió que el amor por Alfa crecía dentro de ella. Era el mismo amor que había cuestionado, que había temido perder. Pero ahora, frente a un cambio monumental, comprendía que su corazón se había expandido, así como la visión de su rey. En ese instante, ella también entendió que su valor no provenía de ser solo una reina, sino de ser su compañera en este camino. Las palabras de Alfa comenzaron a resonar en los corazones de la gente. La conexión y la empatía se estaban formando. Escucharemos sus preocupaciones y buscaremos un camino juntos. Juntos, crearemos un consejo donde todos tengamos voz. Las ovaciones comenzaron a surgir, y el sonido del aplauso llenó la sala. Mira apretó la mano de Alfa, sintiendo la conexión que habían cultivado a lo largo de su viaje. Era una promesa de que nada los separaría de nuevo. Sin embargo, Alden, aferrándose a su ambición, no podía dejar que esto sucediera. En un último intento desesperado por mantener su control, se levantó y acusó al rey de ser un traidor. Su Majestad está poniendo en riesgo la estabilidad del reino. Esto terminará mal. Su voz resonó como un trueno, pero en lugar de miedo, despertó una sensación de unidad entre el pueblo. Alfa, sintiéndose más fuerte, respondió con calma: «No seré un rey que opere desde el temor. La verdadera fortaleza radica en la unidad y el entendimiento». Su firmeza contagió a todos los presentes y vislumbraron en él una nueva esperanza. La lealtad de los nobles hacia el rey se puso a prueba mientras cada uno meditaba sobre el futuro que deseaban. Ya en la noche, las estrellas brillaban intensamente, y en el corazón del reino había una nueva luz. Con el consejo y el pueblo a su lado, Alfa hizo un sacrificio sorprendente. No solo prometió caer en la escucha, sino también renunció a una parte de su poder para promover un gobierno más justo. Era un movimiento que simbolizaba la unión de los corazones. Su nueva gobernanza reflejaba el amor que compartían. La conexión entre Alfa y Mira floreció mientras se enfrentaban a retos juntos. Superaron sus inseguridades, aceptando que no eran perfectos, pero sí eran fuertes el uno con el otro. Juntos,
sostenían la transformación del reino. La vulnerabilidad que habían compartido se convirtió en el lazo que los unía, no solo como rey y reina, sino como compañeros, creadores de un legado de amor y fortaleza. El medallón, que había simbolizado las sombras del pasado, ahora brillaba con un nuevo significado: el acto de amor y sacrificio que habían realizado. Se convirtieron en lo que su reino necesitaba: líderes que enseñaban la fuerza de la compasión y la unión. Su amor cultivado en medio de adversidades floreció, mientras el reino comenzaba a sanar sus heridas. En la escena final, mientras el pueblo celebraba el nuevo comienzo, Alfa y Mira se encontraron en el jardín donde todo había comenzado. Las flores danzaban suavemente con la brisa nocturna. Miraron hacia el cielo estrellado, sintiendo que sus corazones latían en perfecta sintonía. «Lo logramos», susurró ella, las lágrimas de alegría asomando a sus ojos. «Lo hicimos juntos», respondió él, mirándola con un amor renovado. En ese momento, comprendieron que su amor era el verdadero signo de su fuerza. Ya no eran solo un rey y una reina, sino dos almas unidas, dispuestas a enfrentar cualquier tormenta. Juntos, habían encontrado esperanza en su unión, una llama que siempre brillaría en el camino hacia un futuro brillante. Así, en un reino donde una vez reinaba la incertidumbre, comenzó una nueva era de amor, respeto y auténtica unión. El pasado no se había olvidado, pero se había transformado. Y en medio de todo, Alfa y Mira destacaron como símbolos de la fuerza que proviene de amar y liderar con el corazón. El amor no solo los redimió, los elevó, convirtiéndolos en faros de luz en medio de la oscuridad.